Ya estamos comentando este episodio especial de Acceso B, por supuesto, para mí, para Luis Benavides, es un gusto tenerte como cada tarde en esta ocasión de la última semana de diciembre. Para mí es un gusto tenerte y que, por supuesto, será un gran placer conversar contigo de ida y vuelta en esta interesante charla. En este episodio especial, como te decía, porque pues finalmente estamos en una época del año que es fundamental hablar de muchas cosas, ¿no? Como romper ciclos, ¿no? Esto es de lo que vamos a platicar este día, porque hay que saber dejar atrás lo viejo y ver y abrirnos paso para lo nuevo, ¿no? Yo creo que eso es un tema que finalmente nos llena de mucha curiosidad y también se nos presenta y a veces no sabemos de alguna manera identificar. Bueno, de esto vamos a hablar hoy aquí en Acceso B, en este episodio especial de fin de año. Además, vamos también a reflexionar sobre, evidentemente, lo que vivimos, ¿no? Cómo evaluar y cómo establecer metas para el próximo año. Yo creo que eso es fundamental, que también hay que recordar que esto no es una cuestión que sea una estructura que se amolde a cada persona. Yo creo que estas conversaciones nos abren la posibilidad de conocernos, de cuestionarnos y también de entender y adaptar lo que nos puede funcionar. Pero bueno, estos temas van a ser importantes porque además de esto, por estas mismas fechas, hay un estrés generalizado, ¿no? Cuando hablamos de que en diciembre se nos ocurre vivir la vida a una velocidad estrepitosa, bueno, hay una razón y esto pues nos genera estrés y ansiedad. Esto evidentemente aunado con las fiestas decembrinas, con los gastos, con las sensaciones que dejamos ahí, yo creo que vale la pena entender, conocer y gestionar desde algún punto de vista específico y profesional, que de eso vamos a platicar, porque finalmente cuando hablamos de todo este marco de fin de año, pues no podemos olvidar que pues convivimos con seres humanos, con la familia, con los amigos, y ahí hablamos de relaciones interpersonales, ¿no? En este sentido, a veces incluso hay situaciones muy complejas que pues nos impiden fortalecer los lazos con la familia, los amigos en esta época de año, y yo creo que pega más que en cualquier otra época y vale la pena platicar sobre esto. Y por supuesto, no vamos a dejar a un lado poder hablar del tema del autocuidado y bienestar, que es un tema que pues finalmente hay que entenderlo desde físicamente como emocionalmente o mentalmente, y que yo creo que estos temas valen la pena no solamente socializarnos, sino también ver en un espejo quiénes somos y qué es lo que nos puede funcionar, obviamente en la medida que vayamos investigando de estos temas. Y esto lo vamos a hacer con una persona especialista, no es cualquier persona. Estos temas en este episodio especial lo vamos a hacer con nuestro psicólogo y terapeuta de cabecera en Acceso B, Genaro León Díaz. Así que quédate, compártenos tus dudas, tus comentarios, sin duda serán de gran valía y nos ayudarán a retroalimentar esta gran conversación. Además, pues es momento, no te olvides de darnos un like en esta conversación, de escribirnos tus comentarios, por supuesto, en esta gran charla. Y además, acuérdate, no es menor decirte que pues suscribirte a nuestro canal de YouTube nos hace crecer, nos hace generar una red más grande de conversación y eso nos ayuda, por supuesto. Y por si te llama la atención, pues además de eso, para ti es totalmente gratis. Entra a nuestro canal de YouTube ahí, Acceso B, dale clic a la suscripción y por supuesto activa la campanita para estar presentes. Déjanos tu like también en esta conversación. Vamos a empezar esta charla llena de ideas, consejos útiles para terminar este año con todo. Muchas gracias por estar aquí en Acceso B, donde tú por supuesto tienes tu boleto, y así comenzamos esta charla. Hola, ¿qué tal? Bienvenido Benavides. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acceso B. Mi nombre es Luis Benavides y como siempre me da muchísimo gusto darte la bienvenida en esta tarde de martes, en donde vamos a platicar de muchos puntos importantes de la agenda nacional. Qué gusto, Genaro, tenerte aquí en el estudio. Por supuesto, para mí es un placer saludarte primero y aprovechar esta oportunidad como un festejo entre amigos de fin de año, porque yo creo que vale la pena siempre recordar esos momentos que el 2024 nos dejó, con todos los retos que implica poder imaginarnos el 2025. ¿Cómo estás, Genaro? Bien, a gusto, contento de estar aquí compartiendo contigo, como siempre. Siempre dejo al final lo mejor. Así que este cierre del 2024, tu plática seguramente va a ser una de las mejores, o si no, que la mejor. Y pues evidentemente, decía yo en el intro, hace un momento, que hoy íbamos a tener una gran conversación y esto no va a ser la excepción. Conversamos con Genaro León, quien es psicólogo y terapeuta con más años de experiencia en este ámbito y que por supuesto, además de tener esta gran profesión, sin duda su experiencia de vida nos permite conversar con él en estos temas importantes del proceso del que estamos viviendo y platicando. Mi querido Genaro, romper ciclos, la importancia de cerrar capítulos
y abrir nuevos en este andamiaje. Dame un segundo. Mi querido Genaro, romper ciclos, la importancia de cerrar capítulos y abrir nuevos. ¿Cómo entenderlo, Genaro, sobre todo en este marco de fin de año? Bueno, yo creo que es algo muy natural. En realidad yo pienso que la psicología, ¿no? Y tiene que ver mucho con la naturaleza. Es la naturaleza del hombre, ¿no? Del ser humano. Y entonces, por eso hay temas que son psicológicos y que a veces lo platicas y la gente los ve tan normales, porque son los temas de nosotros, ¿no? Sí, de la vida de los diaria, humanos, ¿no? de la vida diaria. Entonces, eso de cerrar ciclos es algo muy común, el que se usa precisamente en estas fechas decembrinas, pero no es nada más cerrar ciclos, porque en realidad hay cosas que no se pueden cerrar y olvidarse, sino es algo un poco más complejo, no es tan simple. Por ejemplo, vamos a suponer de una persona que se divorció, ¿no? Y le dicen sus amigas o sus amigos, bueno, ya cierra ese ciclo y abre otro. Bueno, en realidad no puede cerrar ese ciclo porque ese ciclo es parte de su historia, es algo que va a permanecer en él, pues forma parte de su vida. Cuando decimos cerrar ciclos, a lo que nos referimos es, bueno, ya no pongas tu energía, ya no focalices tu atención en esta situación que es del pasado, acomódala en la parte de la historia que le corresponde y enfócate en algo diferente. Fíjate que conversas algo interesante, porque la mayoría de la gente, a pesar de que debe ser esto una conversación natural por lo que acabas de describir, cuando hablamos de eso, de romper ciclos, naturalmente nos imaginamos, o por lo menos yo hablo a título personal, nos imaginamos de que hay que cerrar la puerta completamente, sí, y casi encajonar, sí, o poner en una bóveda mental todo lo que tú quieres dejar atrás, ¿no? Sí. Y tú nos estás describiendo una situación muy diferente, ¿no? Sí, claro. Y que eso podría ser como algo que hablamos de gestionar nuestra propia mente, sí. E imaginarlo como un gran salón donde tú puedes ir colocando las cosas en su justa dimensión, sí, como las quieres vivir o sentir. Por hacer una analogía, quizá muy drástica, es como cuando se muere un ser querido. Entonces la gente dice, no, ya pasó tanto tiempo, ya cierra ese ciclo, ya olvídate. ¿Cómo olvidar eso? O ve con un tanatólogo para cerrar el ciclo. Eso no se va a cerrar nunca. Y la gente llega buscando acompañamiento para ya no sentir dolor. Entonces yo tengo una formación en tanatología. Okay. Y entonces lo que les digo, bueno, ese dolor que usted siente, o sea, no se lo va a quitar nadie. Lo que va a trabajar usted es aprender a vivir con él, ¿no? A continuar su vida, porque todavía usted está aquí en este mundo sin ese ser querido. Y eso es lo que hace la diferencia de vivir, ¿no? O sea, sí, poder aprender a llevar eso sin que sea una carga emocional que te impida vivir, ¿no? Sí, ver sí. Lo bello de la naturaleza, ver lo bello de la vida en todo sentido, ¿no? Con todos sus grises, ¿no? Sus tonalidades. Genaro, y bueno, en esta situación de este tema de los cierres de ciclo, pues también entendemos esta búsqueda de fin de año como también una autoevaluación, ¿no? Sí. O sea, una autoevaluación, porque la mayoría de la gente que de alguna manera se estudia, que se prepara en estos temas como tú, o que tiene quizás no la profesión, pero sí tiene una idea de leer, de estar constantemente en conocimiento y demás, pues entiende que cuando se habla de autoanalizarse no se pretende llegar al fin de año para hacerlo, ¿no? Pero pues en el marco del fin de año, por eso lo pregunto, esta parte de la autoevaluación, ¿no? De la reflexión de fin de año, ¿cómo podría ser la persona que nos ve y nos escucha, o cómo podría ser yo, para poder evaluar en este término y establecer con ese parámetro de evaluación las próximas metas? Sí, fíjate que ahora en estas fechas de diciembre todo el mundo hace sus metas y entonces cuando las escuchas, cuando las platicamos, casi todos tenemos las mismas. Voy a bajar de peso, voy a hacer ejercicio, voy a comer adecuadamente, voy a tomar agua, voy a hacer todo un listado enorme de buenas intenciones. Pero en realidad el trabajo es conocerse a sí mismo. O sea, y ser honesto consigo mismo, porque a veces empezamos a engañar a los demás, a nuestras parejas, a nuestras familias, y terminamos engañándonos nosotros mismos. Nos creemos nuestras mentiras, ¿no? Entonces sí, hay que ser muy honesto. Y en ese conocimiento de sí mismo, ahí viene la evaluación, decir, bueno, en realidad estoy satisfecho con lo que estoy haciendo. Ese camino que he estado caminando es el camino que yo quiero. Y ya por ahí empieza la autoevaluación. Y lo más sano, por ejemplo,
la vida ahora con la tecnología y hay muchos cambios y todo está cambiando, ¿no? Cambia hasta la forma de política, ¿no? Lo que platicábamos sí, fuera del aire, ¿no? Sí, sí. Entonces, hay muchos cambios, entonces tenemos nosotros que ser flexibles para cambiar. No dejar de ser nuestra esencia, pero sí adecuar nuestro ser al entorno. ¿Por qué? Porque a veces nos quedamos con ideas, pensamientos, creencias que son obsoletas. Y que nos han insertado a la sociedad, sí, ¿no? Claro. Nuestros padres, inconscientemente. Sí, que no son maestras, no son nuestras. Entonces, son ideas en realidad limitantes, porque ya no te dejan estar a tener un buen contacto con el mundo, con el entorno. Hay filósofos que recomiendan que cada vez más, casi toda la filosofía, la oriental, la del Asia, la de la India, la filosofía mexicana, de los sabios mexicanos, todos hablan de que para que pueda surgir un pensamiento nuevo, una idea nueva, tienes que dejar a un lado todo lo que ya sabes. Porque cuando ya sabes todo, pues ya no tienes esa emoción de la sorpresa, del asombro, porque tú crees saberlo todo. Entonces a veces hay que dejar atrás todo lo que hemos aprendido. Obviamente que sirve, pero apartarlo un momento para crear un vacío. Pero ese es un vacío fértil, ¿no? Para que pueda surgir de ahí una nueva idea. Y eso lo vas alimentando con el entorno y contigo mismo. Fíjate, Genaro, que eso que comentas es importante porque pues también en nuestra formación, sobre todo esta que mencionabas de estas culturas orientales, por ejemplo, que mencionabas igual el tema de los filósofos mexicanos, pero regresando a la cultura mexicana, pues realmente se nos ha hecho algo nuevo el poder construir ese esquema que nos platicas, ¿no? Porque pues venimos de todo un proceso de alguna manera que nos ha marcado nuestra vida y que nos ha dicho, por ejemplo, para ser exitoso tienes que hacer esto, para ser feliz tienes que hacer esto otro, tienes que seguir las reglas a como está establecida en la sociedad, primero naces, después te desarrollas, te casas, te gradúas, vas a una buena empresa y ya con eso eres feliz. Sí. Y entonces todos esos modelos han venido cambiando, por lo menos a mí me ha tocado, también a ti, pero a mí me ha tocado en una generación, a ti te ha tocado en otra generación. ¿Qué puede hacer la persona, quien quiera que nos esté escuchando, como pasos básicos para poder entender que esa apertura no es renunciar a lo que ya se nos insertó, sino que simplemente decías tú, hay que hacer un lado para que ese campo fértil pueda adquirir o pueda sembrar nuevo conocimiento y con eso tener nuevas ideas, ¿no? O nuevas formas de ver la vida, que no deberían ser nuevas, sino que deberían ser de aprender a vivirlo, ¿no? ¿Cómo poder hacerlo en esas partes? O no sé si está bien decirlo en pasos, pero ¿qué podría hacer la persona para empezar a permitirse eso, a aperturar ese espacio? Trabajar en su salud mental. Y trabajar en su salud mental es vivir de la manera que la persona quiere vivir. Por lo que decías tú, a veces estamos llenos de ideas de nuestros padres, nuestros abuelos. Hay gente que tiene ideas de hace 50 años y viven con esas. Y entonces eso les impide hacer contacto con una nueva realidad. Entonces, para poder tener una nueva idea, para crear tu propia cultura, tu propio valor de vida, tienes que tener una autoestima sana. O sea, creer en ti, creerte merecedor. En ese momento cuando crees en ti, cuando te sientes merecedor, que tú puedes decir, bueno, yo opino esta situación. Oye, sí, puede venir un especialista del país más desarrollado y decir algo sobre un tema de ciencia, de política, de cualquier tema, cualquier tema. Y viene el especialista internacional, dice el tema, pero tú tienes que estar suficientemente seguro de decir, bueno, ese tema en realidad esta persona lo está planteando desde otra... ¿Desde su propia perspectiva? Sí. En su país funciona muy bien, en su cultura funciona muy bien y en el tiempo en que él la hizo funciona muy bien. Pero yo vivo en México, vivo en Tabasco y aquí nuestra cultura es diferente. Entonces, no desecho tu idea, es brillante allá en tu lugar, pero yo voy a pensar en una idea nueva para mi entorno, ¿no? Y fíjate que eso que comentas es muy importante, decía yo en la introducción. Nosotros aquí conversamos temas que no necesariamente le pueden encajar completamente a la persona. Y ahí es donde uno entra en esa reflexión, en ese análisis, en esa búsqueda de la felicidad de ser uno mismo.
de tener esa autoestima, te permite decir, la parte que dijo Genaro en este sentido, a mí me puede servir y la puedo utilizar y la puedo ejercitar, y en el camino tú le vas amoldando las piezas que necesitas, ¿no? Que al final de cuentas eso es lo que hace el complemento para tu vida, ¿no? Y que es lo que te da felicidad. Y eso es importante porque yo creo que, y lo he dicho muchas veces en pláticas privadas, a partir de conversaciones positivas que he tenido contigo, Genaro, lo he dicho muchas veces, decir, a ver, aquí no venimos a imponer las ideas de otras personas, sino venimos a descubrirnos a nosotros mismos y a partir de lo que de alguna manera con el conocimiento vamos adquiriendo, poder utilizar a nuestra libre decisión lo que nosotros creamos conveniente, ¿no? Es importante tener un pensamiento reflexivo. Luego, cuando las personas que tienen el pensamiento reflexivo, que cuestionan, y hablo de que cuestionan, no quiere decir que sea una... que sea algo barrera, ¿no? Un conflictivo, claro, ¿no? Que a veces eso se malentiende, ¿no? Reflexivo es decir, bueno, esto me sirve, esto es bueno, corresponde a mi necesidad. Siempre estar evaluándote en esta comparación. Entonces el pensamiento reflexivo te lleva a analizar, a preguntarte y te lleva a nuevas ideas. Entonces, pero para llegar a todo eso tienes que tener una salud mental. Si no, sientes que si yo rompo la tradición de mi familia, entonces me voy a ir al infierno, o la familia me va a ver con malos ojos, o voy a ser rechazado. Hasta en los círculos de amigos, tú llegas de repente a un café y siempre están hablando de lo mismo, ¿no? Oye, la broma. Y cuando te empiezas a ser reflexivo, dices, oye, esta broma tiene 10 años que tenemos tomando café y es la misma broma. Y hasta casi en el mismo periodo, ¿no? Que lo mencionas. Entonces, tú dices, voy a platicar de un tema diferente. Entonces, cuando quieres romper eso, la inercia de la charla, de la idea, te ven raro, ¿no? Y ahí es donde empieza a surgir conflictos que de alguna manera ahuyentan esa posibilidad de tener un campo fértil, lo que decías hace un momento. Sí, claro. ¿No? Entonces, la idea es, en un entorno saludable, es estar interactuando y aprendiendo y reaprendiendo. Eso es la actualización. De hecho, los filósofos griegos de la antigüedad hablaban del método socrático, ¿no? El método de que a toda tesis le corresponde una antítesis y en el encuentro de eso surge un nuevo pensamiento que es la síntesis y es un pensamiento superior. Y esa síntesis a la vez la vas a confrontar con algo y entonces cada vez estás pensando y actualizando tu pensamiento. Y eso, y vuelvo al inicio de lo que conversaba, eso es lo natural del ser humano. Sí, claro. ¿No? Porque ahí estás hablando de historia, estás poniendo eso y que no es un tema agradable, sino que viene desde el principio de la creación de la filosofía y de todo lo que se conoce hoy en día, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es que nuestra sociedad, bueno, menos nuestro entorno, lo que contribuimos nosotros con nuestra familia, nuestros hijos, que no estén en el dogmatismo. Porque si están en el dogma, entonces viene un partido político y le dice, tienes que pensar de esta forma, porque si no piensas así vas a tener problemas. Viene una religión y entonces de repente ya no son ellos, sino es la sociedad la que los tiene. Es el sistema, ¿no? Sí, el sistema que los tiene aplastados, ¿no? Que finalmente es un tema que incluso dentro de ese mismo sistema hay todo un aparato que te impide hacer o que busca impedir hacer ese crecimiento del pensamiento. Lo hemos platicado en otras ocasiones en otros diferentes temas, ¿no? Cuando viene algo disruptivo a cambiar el esquema, este sistema que nos maneja, que de alguna manera nos mantiene, pues siempre va a tener agentes que van a procurar hacerte a un lado para que impidan que el ser humano se desarrolle en plenitud. Sí, ¿no? claro. No, y ahí hay muchos factores importantes que si nos metemos, yo creo que nos vamos a ir muy profundamente y no vamos a terminar de reflexionar, pero que es importante eso también que decías tú, el cuestionamiento de lo que estamos viendo y viviendo, ¿no? Por ejemplo, eso que está pasando ahora, que hay una universidad en México que diseñó un carro eléctrico, ¿no? Correcto, ¿Te acuerdas tú cómo se llama? No recuerdo, pero sí me acuerdo. Un carro eléctrico, ¿no? Y la presidenta actual ha apoyado a esa... De hecho, uno de sus 100 puntos es meterse al tema de impulsar la fabricación de carros eléctricos mexicanos. Entonces ahí se ve el desarrollo de la sociedad cuando empezamos a producir nuestra tecnología, porque si no lo recibimos todo, y lo único que damos nosotros a cambio es nuestra materia prima. Y a mí me dio mucho gusto saber que había jóvenes estudiantes diseñando este carro que ya lo van a
hacer público, a comercializar y todo. Entonces, así como ese ejemplo hay que hacerlo en todo. Y que eso es lo que siempre se le ha cuestionado a un país como México, ¿no? Por ejemplo, y digo, ya nos estamos metiendo a temas ya un poquito más políticos, más de alguna manera estructurales en la vida pública del país, pero creo que vale la pena como ejemplo tomarlo así rápidamente. Eso siempre se le ha criticado a México, que México no ha impulsado el desarrollo de su capacidad de talento intelectual, del talento innovador, de la creación de tecnologías, y que independientemente de que no lo está impulsando o no lo ha impulsado de una manera más firme y más positiva, pues esos talentos y esas innovaciones y esas mentalidades se encuentran donde florecer. Sí. Y es ahí donde, por ejemplo, en la NASA vemos a mexicanos, sí, en donde en Rusia vemos a mexicanos, en donde cualquier parte del mundo donde sí se le está invirtiendo, sí, vemos ese talento florecer, sí, ¿no? Y ahí es donde nos damos cuenta, bueno, ¿y por qué no florece aquí, ¿no? Sí, en México. Sí. Y empieza ese cuestionamiento. Y eso es lo que estamos platicando para este fin de ciclo, ¿no? Lo que voy a cerrar el ciclo, pero ¿qué tan productivo ha sido? Sí. ¿Qué cosas he creado? ¿Qué tanto de lo que he anhelado en la vida lo estoy realizando, lo estoy cumpliendo? Más allá de las metas que siempre nos ponemos, ¿no? Que digo, que son válidas, sí, claro, son valiosas, parte, lo hemos platicado también, parte de la salud mental es entender nuestro cuerpo como una herramienta de nuestra mente, entonces, a la par de la mente, ¿no? Y ahora incluso se ha dicho mucho, ¿no? La salud debe verse en lo físico y en lo mental, ¿no? Que sí, debe ser una complementación. Entonces, todas esas ideas de bajar de peso, esas metas de ser diferentes cuestiones de lo físico y demás, son valiosas, pero eso que dices tú es, creo que muy valioso también, reflexionar qué es lo que hemos hecho en el año, cómo autoanalizarnos, si nos ha hecho bien, si hemos crecido incluso en lo interior, y que eso de alguna manera se refleje alrededor de nosotros, ¿no? En nuestra familia, en nuestros amigos y en todo ese tipo de cosas. Y eso hasta evaluar en tu entorno, hasta con quién te juntas. Eso te iba yo a decir, ¿no? Yo tengo un amigo de toda la vida, pero resulta que mi amigo ya no quiere crecer. Y eso, fíjate que es un punto importante en las relaciones interpersonales, ¿no? De esos vínculos familiares y entre amigos. Y eso es parte de lo que también a veces nos da miedo, porque decimos, tú y yo nos entendemos durante un lapso de la vida, y un día decidimos por autoevaluación decir, yo creo que es tiempo de marcar distancia, ¿no? Quizá no... Sí. No pelearse, no enojarse. Pero marcar distancia para que yo me dé la oportunidad de poder conocer a más gente, sí, pero claro, más allá de conocer más gente, poder entablar esas relaciones con más personas que nos hagan crecer o que nos hagan valorar también a las personas, sí, que decidimos ponerle una distancia, ¿no? Sí, es estar revisando todo, todo, estarte evaluando, no nada más, por ejemplo, en la psicología gestal hablan del self. El self es el yo, tu esencia, en relación con el entorno. Entonces, self es tu yo relacionado. Entonces, ¿cómo me relaciono yo con mi entorno? Eso es importantísimo, porque en esas relaciones es donde surgen a veces, o la mayor parte de las veces, los trastornos de personalidad en un entorno no adecuado. Por ejemplo, con unos padres violentos que tienen muchos problemas que no quieren resolver. Entonces, el niño no tiene autosuficiencia como para retirarse de ese entorno y se tiene que aguantar. Y a ese niño le toca el recibir todo el efecto de las malas relaciones donde vive, los odios, los maltratos, porque aunque a un niño aunque el papá no le pegue, pero si le pega a su esposa o a la mamá del niño y delante de él, eso lo está llenando lo estás traumando. Entonces, cuando llegas a cierta edad, es bueno ir a terapia, ir con especialistas, pero si ya eres una persona que tiene un cierto grado de conciencia, decir, bueno, este entorno no me está ayudando y me voy a retirar. No voy a romper con ellos, decíamos, de los ciclos, porque forman parte de mi vida, pero sí me voy a retirar un poco porque yo voy a crear mi propio entorno, un entorno nuevo, el entorno que yo añoro, que anhelo. Entonces eso es lo que hay que hacer, a veces hasta con el trabajo, ¿no? Sí, hay otra gente muy frustrada que no se atreve a cambiar de actividad porque le da miedo. Y esa actividad que están realizando no les gusta, los mantiene enojados, crean problemas, dan mal servicio. Yo sé que es importante el dinero y que ahorita no hay muchas fuentes de empleo, pero también hay que valorar eso. Y si tiene oportunidad, pues bueno. Eso es importante seguirla, ¿no? Que eso siempre ha sido como que, sobre todo cuando estamos rompiendo o estamos visualizando otros ciclos, siempre se dice, no temas a arriesgarte para salirte de ese estado de alguna manera como lo conocemos, de toxicidad, o de que un estado que no te está haciendo
feliz o contribuyendo a ser feliz, ¿no? O estar bien en este sentido. Oye, Genaro, y bueno, en este tema de las relaciones interpersonales, pues también hay vínculos que a veces no sabemos cómo recuperar, ¿no? Cuando a veces hay una distancia de mucho tiempo o hay un alejamiento, como se quiera llamar, pero no necesariamente se ha dado por una cuestión, o no sé si describirla así, no necesariamente se ha dado por una cuestión de enojo, simplemente se empieza a hacer ahí. Y cuando queremos regresar, a veces hasta nos da miedo regresar a ese entorno y volver a tener esa relación como la habíamos vivido en algún momento. ¿Hay alguna forma de poder entender eso y de poder también trabajarlo en el sentido de que si nos hizo bien poder recuperarlo, ese entorno? Mira, es lo que hacemos en Navidad. Yo creo que la mayoría. Nada más que ahorita lo voy a mencionar para que lo hagamos con conciencia. Porque eso es importante, ¿no? Cómo poder fortalecer las relaciones interpersonales en esta época del año, ¿no? Yo en una época de mi vida convivía mucho con algunos amigos y disfrutábamos, pero por cuestiones de destino, ellos, cada quien agarró su camino en una actividad y algunos se fueron de aquí, otros se dedicaron a otras actividades y nos dejamos de ver, pero en diciembre es el momento para... Por ejemplo, mañana yo voy a desayunar con unos amigos que fueron mis amigos cuando yo era joven y la pasamos muy bien. No nos vemos todos los días, pero siempre en diciembre nos buscamos y desayunamos, cenamos, hacemos una actividad juntos y disfrutamos como si el tiempo no hubiera pasado, como si siguiéramos frecuentándonos. Entonces, la Navidad es un excelente pretexto, excusa para rescatar esas relaciones. Entonces, si tienes por ahí juntas a tu familia, a tus amigos de la secundaria, de la prepa, con los que jugaste fútbol, con los que estudiaste, hay que juntarse. Y a mí me da gusto porque como ando siempre en la calle, y entonces aquí en Villahermosa muchas fiestas, ¿no? Pasas y ves las mesas y la gente celebrando. Entonces, que la fiesta no solamente sea para ingerir licor, para comer cosas sabrosas, sino la idea fundamental de la fiesta es la reunión. Sí. Nutrirse en la relación con la otra persona, ¿no? Y obviamente que recibir también lo propio. Así es. Entonces hay que hacer la lista. A quien no he visto, o a veces hasta decir, el maestro que tanto admiré durante mi carrera y que nunca lo he vuelto a ver, bueno, lo voy a buscar y en diciembre lo voy a invitar a tomar un café. Interesante, Genaro León Díaz, quien es psicoterapeuta y que además es muy conocido aquí en el canal Acceso B porque nos ha compartido en muchos momentos de lo que va del 2024, grandes conversaciones, y esta vez no es la excepción. Hablábamos de las relaciones interpersonales, fortalecer estos vínculos familiares y amistosos en este diciembre, este fin de año, esta Navidad. Es buena excusa para hacerlo también. Y ya nos habló sobre cómo fortalecer este tema. Pero hablabas al principio también, Genaro, de la salud mental, ¿no? De que de esta cuestión, y lo hemos debatido en muchas ocasiones aquí en Acceso B, de que nuestra mente no se veía anteriormente como algo importante o fundamental en la salud, sino que ha sido de un tiempo para acá, que se ha enfocado mucho en el tema de la salud mental y de este tipo de autocuidado y bienestar. Y en este sentido, Genaro, pues estamos en un proceso en donde el fin de año, decíamos hace un momento, las metas que nos hicimos, las que nos cumplimos y todo el rollo, y que a veces esas metas no incluyen el autobienestar, el autocuidado, la importancia de esa procuración, no solamente de tu cuerpo físicamente, sino de tu mente y de tu espíritu, de la nutrición de tu espíritu. ¿Cómo poder tener en este fin de año un enfoque especial, o más bien un enfoque positivo para nosotros en lo personal, para este autocuidado, esta salud emocional, esta salud mental? Pero como además lo decías tú hace un momento, no le tengas miedo a la salud mental, pero a veces no se conoce bien. ¿Cómo lo puede hacer la persona que nos ve y nos escucha para poder obtener autocuidado y bienestar en estos temas? Hay que actualizar conceptos. Por ejemplo, un concepto que es la cosmovisión que tenemos como sociedad en nuestro Dios, ¿no? Los que tienen creencias. Cuando vas a alguna actividad religiosa, al finalizar de la actividad se habla mucho de la paz. Entonces, en alguna religión dicen, poder ir en paz, que la misa ha terminado, ¿no? O sea, dense la mano en paz, y siempre hablan de la paz. Entonces, la paz en realidad es estar en amor. Y estar en amor es, la Biblia dice en una parte que Dios es amor. Entonces, cuando estás en amor, cuando estás en paz, estás en amor. Y cuando estás en amor, estás en contacto con Dios, en comunión con Dios. Y si tú ves la religiosidad desde esa perspectiva, entonces te va a ayudar mucho a vivir en paz. Entonces, vivir en paz, ¿qué significa?
no estar confrontado con la vida, con tus amigos, con tus parientes, tratar de comprender a las personas más que de juzgarlas. Y si te sirve, estar ahí, y si no te sirve, no es adecuado para ti, alejarte, pero alejarte sin rencor. Entonces, porque lo que vas a buscar es la paz. Entonces, para tener una nueva vida hay que vivir en paz. Y fíjate qué importante, hace unos días, no recuerdo exactamente la fecha, pero un amigo subió una foto de un conocido amigo mío, subió una foto con el cual he compartido momentos profesionales y de verdad que es buen amigo. Subió una foto de su esposa, creo que ya van llegando, no sé exactamente su edad, pero tienen 70 años más o menos y cumplían años de casado. Y decía él, definía le empezamos a felicitar en el grupo y todo, y decía él que él le cree más en la paz que en la felicidad, decía, porque prefiero yo estar en paz con mi familia, en paz con mi matrimonio, que eso es lo que él considera que es más valioso que la felicidad, porque decía él, ¿no? En su conversación, la felicidad son momentos, sí, y la paz es lo que debe ser permanente, sí, claro, ¿no? Y que lo que contribuye a una buena relación familiar a partir del matrimonio, ¿no? Entonces, eso me llamó mucho atención, por eso lo traigo a colación con lo que tú estás diciendo. Es que la paz y el amor no son emociones, sino son estados del ser, como el ser está en el mundo, ¿no? Y como son estados del ser, se pueden construir. Entonces, yo voy a una relación con la disponibilidad, con la disposición a que tengamos una relación en paz, ¿no? Entonces, el amor es una decisión, no es una emoción. Al comienzo pensamos, ay, me gustó y me enamoré y todo, pero en realidad el amor maduro es una decisión, porque implica, por eso se llama amor maduro, porque implica compromiso. Y decir, bueno, voy a tomar esto y siempre que tomo algo, renuncio a lo otro. Entonces, si yo tomo una decisión de entablar una relación, desde luego que no renuncio a mi vida, ni a lo que me gusta, al deporte, a lo que te gusta estudiar, a mis amigos, sino renuncio a ciertas cosas porque tengo un compromiso con esta relación. Claro, sí, sino que empiezas a administrar de mejor manera tu tiempo, tus espacios. Sí, ya no me voy a ir todo el fin de semana a tomarme una cerveza o algo. Bueno, tengo un compromiso con mi pareja, con mi hogar, con mis hijos. Entonces es importante lo que hemos platicado, tener el plan de familia, el proyecto de familia y trabajar sobre eso. Entonces, el amor y la paz es una construcción. Y fíjate qué importante, porque a veces volvemos a lo mismo, las estructuras que nos han impuesto de la forma en que uno debe ser feliz, de las formas en que uno debe alcanzar el éxito, pues se descuadran cuando hablamos de estos nuevos conceptos y con esta nueva forma de ver la vida, ¿no? Porque el status quo de antes te diría, no, lo que estás diciendo no es lo que debe llenarte, porque lo que debe llenarte debe interpretar de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, actualizar conceptos y empezar a estructurarlos de una manera positiva en tu entorno. Y es que en este mundo tecnológico estamos llenos de distractores. Entonces tú agarras la pantalla de tu computadora porque vas a revisar un tema y ahí te aparece los famosos ¿cómo se llaman? Los iconos y demás. Y de repente estás navegando notificaciones, y de repente estás navegando por algo que ni te interesaba. Sí, es correcto. Bueno, y eso que parece broma y todo, en realidad es un gran problema que tiene la sociedad, que tenemos como sociedad actual, porque no podemos focalizar nuestra atención. Entonces, ya no digo de la contemplación, que es una manera de mirar con todo tu ser, ¿no? Voy a contemplar el amanecer, voy a contemplar el paisaje, voy a contemplar esta obra de arte, o voy a contemplar esta canción, ¿no? A veces ya no podemos mantener la atención por pocos instantes. Entonces, yo me asombro porque a veces convivo con jóvenes por lo que hago y entonces están platicando y están en la computadora, están en su celular. Y digo, oye, estoy hablando contigo. Si yo sí te estoy escuchando, pero que también estoy jugando aquí en la computadora. Digo, wow. Entonces, ¿qué tipo de atención me estás prestando? Sí. O también, ¿qué tipo de atención? Bueno, ¿qué concepto de atención tienes, ¿no? Entonces, necesitamos muchos estímulos para poder enfocar un poquito la atención. Y antes no era así. Sí. Y además necesitamos muchos estímulos y hoy, precisamente que decías tú, la tecnología te permite esos estímulos en 3 segundos. Sí, o sea, es porque está estudiado. Por ejemplo, en el tema de la creación de contenidos, lo hemos platicado en privado y en público también, hemos dicho, la gente
le da desliz, porque el poder del dedo, ¿no? Sí. Le da desliz si en 3 segundos no capturaste su atención, ¿no? Sí. Y por eso ahora existen reels, shorts, que hablan de que si en 30, 60 segundos no capturaste a la persona, te desestiman, ¿no? Del proceso de... Entonces necesitas mucho estímulo para poner la atención. Imagínate si tienes un libro y vas a leer ese libro, pues no te van a estar apareciendo cosas, entonces a la gente no le gusta leer. Entonces quieren estar en la computadora viendo todo a la vez. Y que se lo resuma todo la tecnología de tal manera. Bueno, ahora la inteligencia artificial, con todos estos elementos que traen. Y eso es muy práctico, es muy bueno, pero también hay que tener cuidado porque si tú vas al resumen de un pensamiento, puede ser que en realidad tú no te estés dando tú la oportunidad de reflexionar sobre lo que escribió esa persona. Claro, si no estés siendo... volvemos al tema del sistema. El sistema tecnológico te está imponiendo su propia visión. Claro. Y el algoritmo te esté manejando a tu antojo, ¿no? Porque hablamos de esto también. Entonces, tú ves la computadora, las noticias, y dices, no, pues, tal país invadió, entonces te dicen hasta quién es el malo y quién es el bueno, ¿no? Es correcto, ¿no? Cuando necesitarías estudiar un poco de historia para comprender qué es lo que está pasando ahí, por qué se están peleando. Claro. Y desde dónde proviene y por qué proviene y todo. Por eso es pensamiento reflexivo. Y eso es algo que, pues obviamente marca, por supuesto, no solamente la vida de cualquier persona, sino también marca la vida de una sociedad, de un país, del mismo mundo, ¿no? ¿Qué recomendaciones para un antídoto contra esto de manera, pues, urgente? Hacer ejercicio. Sin duda. El ejercicio, aparte de que te ayuda a la salud física, te ayuda mucho a la salud mental, porque genera cuestiones químicas en el cerebro y además te permite mantener la atención. O sea, tú no puedes estar jugando un partido de fútbol y estar pensando en todas las cosas, sino tienes que estar viendo hacia dónde va el balón. Tú no puedes montar bicicleta e ir pensando, viendo, sino tienes que ir concentrado en tu camino porque puede haber un hueco, un tope o algo. Entonces, la meditación. No hay que verla desde el punto de vista religioso, porque algunos dicen, no, eso es malo. La meditación o la oración, porque por breves instantes tú calmas tu mente. Y entonces ahí la estás entrenando a ralentizar. Equilibrar todo ese proceso. Sí. Y fíjate que eso es importante porque es el momento en el cual realmente te escuchas, ¿no? Sí, claro, así es. Y eso es relevante. Es un encuentro contigo mismo. Es correcto. Y que bueno, decías tú, y yo creo que eso es importante, no sé si estoy bien o estoy mal, tú me corregirás, pero es importante que independientemente si tienes dogmas religiosos, entiendas eso como una parte de esa reflexión importante o de ese autocuidado mental en ti, ¿no? Que no es... que incluso no está peleada una cosa con la otra, sino que es aprender a encontrar el equilibrio tanto en la religión como en porque tú me lo has dicho, a ver, me parece que tú me lo has dicho, me dices, a ver, independientemente de tu dogma religioso, tu momento de oración es donde generas ese encuentro contigo mismo también, ¿no? Sí, es que no es lo mismo ser religioso que ser espiritual. Entonces, si eres religioso, yo te exhorto, te invito a que seas espiritual. Interesante, Genaro. ¿Qué otro, de alguna manera, qué otro speech, otro dato nos puedes dar, además del ejercicio, la meditación, cuáles otros podrían ser? El encuentro social. Es muy importante la convivencia. Interacción. ¿Sí, interacción con personas. No quedarse encerrado, salir, visitar a los amigos, escuchar música. A los que les gusta bailar y saben bailar, eso también ayuda mucho. Todo lo que sea arte es un alimento al espíritu. Y hay cosas, por ejemplo, que yo no puedo decir de mi vida porque fueron muy dolorosas y porque ni siquiera sé cómo expresarlas, pero un artista expresa una obra que tiene, que está plasmado de eso que yo no puedo decir. Entonces, cuando yo veo la pintura o escucho la canción, me estoy autoconociendo, porque lo que yo no puedo estructurar con mi lenguaje, lo estoy aprendiendo en el lenguaje artístico. Y eso me hace sentir y me ayuda a expresar lo que yo tengo adentro. Todo eso es de beneficio para el desarrollo. El desarrollo humano. Mental, sí. Interesante, Genaro, porque son prácticas que a lo mejor la mayoría de la gente, por todo este bombardeo que a diario tenemos con la tecnología, por todo ese sistema estructural que nos ha marcado en nuestra propia sociedad, pues la mayoría de la gente diría, además del miedo, el desconocimiento,
pues hasta incluso unos dicen eso es demasiado caro, ¿no? Meterse, por ejemplo, al gimnasio no necesariamente significaría el de gastar, ¿no? El ejercicio lo puedes hacer ahora con varias técnicas como la recreación, el cardio, en un parque, en tu propia casa, teniendo los elementos básicos, el poder, el que decías tú, la meditación, pues no necesitas ir a un gran spa, necesitas ir a subir a la montaña, yoga, ¿no? subir a la montaña. O subir a la montaña. Cuando tienes todo ahí en tu cama. Exacto, porque al final de cuentas es un encuentro, ¿no? En tu propia... Encuentro contigo mismo. Exacto, y ese encuentro lo puedes tener en cualquier lugar. Y decías también, ahorita ya en este como tercer speech que nos dabas de este tema, hablabas sobre... recuérdame el tercero que me decías el encuentro con los amigos, con las personas, con las familias, incluso con las personas que te pueden dar o nutrir de esa buena conversación, de ese buen acompañamiento. Híjole, pues no necesitas ir al Starbucks o no necesitas ir al café de cualquier índole, sino puedes visitar a una persona, puedes estructurar una reunión con cualquier persona que así deseas en cualquier parte, porque a veces muchos no quieren dar el paso, además del conocimiento, porque implica para ellos un esfuerzo adicional incluso económico o incluso social o demás, ¿no? Porque a veces también hay resistencia el poder dar ese paso y el poder conocerse a sí mismo y alimentarse o nutrirse para tener bienestar. Genaro León Díaz, pues no quiero terminar esta conversación que ha sido por lo menos para mí y seguramente para quien nos ve y nos escucha en Acceso B, sin preguntarte esos deseos de 2025 para Genaro. Vamos en dos vertientes, ¿no? La primera, como tú los quieras desear, así sea un solo deseo el que tú quieras plantear. Primero los deseos para Genaro León. ¿Qué es lo que Genaro León desearía para el 2025? Para mí. Para ti, amigo. Bueno, yo quiero bucear en el mar. Ese es algo que tengo pendiente que no me he regalado. Entonces, estoy haciendo ejercicio para tener condición física y espero en el próximo verano bucear. Ese es algo que anhelo. Excelente, y porque al final de cuentas decías tú también, ¿no? Es una forma también de conocerse y de retarse a sí mismo, sí. Digo, no sé si miedos, pero sí a la potenciación de resistencia a tu propio cuerpo y ver hasta dónde puedes ser capaz de llegar, ¿no? Que eso es importante también, ¿no? Por supuesto. Y la segunda vertiente, Genaro, ¿cuáles son esos deseos o qué esperas tú del 2025 para Tabasco, para México? Bueno, yo quiero que logremos pasar esta crisis de inseguridad que estamos viviendo. No nos las merecemos. No se puede vivir en plenitud bajo esas condiciones y afortunadamente veo que están haciendo cosas, que están dando resultados, que hay disposición. Entonces es un buen deseo que vivamos en paz, estemos en contacto con Dios y que podamos tener seguridad en nuestro país. Interesante, y yo me sumo a ese deseo, mi querido Genaro. Gracias por estar aquí en este bloque final del 2024 de Acceso B. Para mí es muy importante, no solamente poder tener tu gran conversación, que eso me nutre en lo personal, sino también, pues también hacer una autoevaluación de lo que hacemos en la vida, ¿no? Y yo creo que este espacio, además de ayudarme a mí, pues a los que nos ven y nos escuchan, si alguien encontró un concepto nuevo, una razón importante para autoanalizar y leer y explorar, pues ya habremos hecho algo por alguien más, ¿no? Y eso ya es bastante en este mundo tan personalista todavía, tan individual, cada vez más individual que colectivo, y que yo creo que vale la pena que no se nos pierda de vista lo esencialmente importante del ser humano, ¿no? Que es ayudarse, solidarizarse y también conocerse y poder entablar nuevos retos juntos como sociedad. Como lo decías hace un momento, el mejor deseo para nosotros es tener una vida en paz como sociedad, y me sumo a eso, y yo espero que así sea en el 2025 y que pues las autoridades encuentren las mejores herramientas y las mejores estrategias para hacerlo, pero además que la sociedad contribuya a que se una el esfuerzo y la corresponsabilidad de todo, porque si estamos así, no es solamente por la ausencia de seguridad, sino también es por la ausencia de poder haber encontrado núcleos más sanos de familias y sociedades o colectivas y en desarrollo, ¿no? Gracias, Genaro. ¿Dónde te vemos? ¿Dónde te podemos localizar? ¿En dónde se encuentra tu consultorio? Lo que quieras compartir antes de finalizar este programa. Gracias. Yo tengo mi consultorio en el fraccionamiento Oropesa, en la calle Samarcanda, número 110. Ahí tengo mi consultorio, ahí doy atención a quien lo requiere. Mi teléfono es el 9932-421770. En estas fechas la gente no llega a consulta, es más, hasta los hospitales se bajan vacíos, sí, porque la gente programa sus cirugías para el próximo. Para enero. Sí.
Y si no el sistema público, hermano, sí, eso también te ayuda mucho, abona sí, ese de nos vemos en enero. Entonces mi deseo más que vengan a consulta es que pasen una bonita Navidad, que disfruten, que hagan unos buenos planes, y si de esos planes está ir a visitar a un terapeuta para que los acompañe en el camino de su desarrollo personal, pues bienvenidos. Muchas gracias. Él es Genaro León Díaz, psicoterapeuta, por supuesto, panelista también de Acceso B, al cual le agradezco y le deseo lo mejor, no solamente ese éxito en esa meta de buceo, sino todo lo que te propongas, Genaro. Esos nuevos retos y esos nuevos ciclos y esta forma de ver la vida, pues yo creo que es importante que siempre se fomente en ti y en todos. Muchas gracias, Genaro, por estar aquí en Acceso B. Yo soy Luis Benavides. Dejen su like, dejen su comentario, eso nos ayuda. Y suscríbase a mi canal de YouTube, Acceso B. Ya estamos llegando un poco más en este sentido. Gracias, nos vemos en la próxima.